En este vídeo vamos a ver un workflow que nos permitirá transferir la identidad de un personaje de un vídeo y sustituirlo por una imagen de referencia. El workflow que os he preparado es una modificación del flujo de trabajo creado por IceCube. Os dejaré el enlace del workflow original también en la descripción. Este workflow que vamos a ver nos va a permitir crear de vídeo a vídeo usando el modelo de generación de vídeo LTX2 y Qwen Image Edit 2511. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como siempre, recomiendo empezar actualizando ComfyUI. En el caso de ComfyUI portable, lo haremos desde la carpeta Update y ejecutando ComfyUI update.bat. El workflow que vamos a usar se divide en dos partes. La primera parte consiste en extraer el primer fotograma del vídeo guía, añadir una imagen de referencia y editarlo con Qwen Image Edit 2511. En la segunda parte de este workflow, usaremos la imagen editada como imagen de referencia y crearemos un nuevo vídeo que repita los movimientos del vídeo guía. En esta segunda parte es cuando usaremos los modelos LTX2. Por lo tanto, para la primera parte de este workflow debemos descargar todos los modelos, incluyendo el modelo Qwen Image Edit 2511 que más se adapte a la cantidad de memoria gráfica disponible en vuestra GPU, así como el TextEncoder, BAE y LoRaS. Los enlaces de descarga de todos estos modelos lo tenéis en la descripción de este vídeo. Si queréis saber más sobre este modelo, os dejo un enlace en la parte superior. Para la segunda parte harán falta todos los modelos que necesita LTX2 para generar vídeos, que también están disponibles en la descripción de este vídeo. Si queréis saber más sobre estos modelos o sobre la herramienta LTX2, os dejo un enlace en la parte superior. Descargaremos el workflow que os he preparado, lo arrastramos a la zona de trabajo de ComfyUI y si es necesario instalaremos los nodos faltantes. Lo haremos como siempre entrando en el manager y seleccionando Install Missing Custom Node. A continuación pulsaremos los botones Install de cada uno de los grupos de nodos faltantes. Una vez terminada la instalación, y como seguro que ya habéis hecho muchas veces, pulsamos el botón Restart, esperamos y actualizamos el navegador. Una vez dentro de ComfyUI, os recomiendo crear un snapshot por seguridad. Si no sabéis cómo hacerlo, os dejo un enlace en la parte superior. Comenzaremos en la primera parte del workflow, donde usaremos Qwen Image Edit 2511. Debéis comenzar seleccionando los modelos que hayáis descargado. Si usáis el modelo principal de Qwen Image Edit 2511 en formato GGUF, debéis aseguraros que los conectores Model del nodo UnetLoader y PowerLoRa Loader estén conectados. Si vais a usar la versión en formato SafeTensor, deben estar conectados los conectores Model de estos dos nodos. También deberéis seleccionar el modelo Clip, el modelo BAE y el modelo LoRa. En el nodo Load Video Driver cargaremos el vídeo de referencia. En esta primera parte del workflow se extraerá únicamente el primer fotograma de este vídeo guía. En el nodo Load Image cargaremos la imagen de referencia, es decir, la imagen del nuevo personaje que reemplazará al del vídeo original. La imagen que generará esta parte del workflow tendrá un tamaño proporcional a la resolución del vídeo y estará definido por el tamaño en megapíxel indicado en este nodo. En este nodo podemos seleccionar el preprocesador ControlNet que más nos puede ayudar a construir la nueva imagen. Como en este caso solo nos interesa copiar la pose, utilizamos el operador OpenPose que tiene el nombre de DW Preprocessor. Para que lo veáis más claro, vamos a ejecutar esta parte del workflow. Lo haremos pulsando el botón Run. En este nodo podremos ver el primer fotograma que se ha extraído del vídeo. Y aquí podemos ver el mapa de control OpenPose que se ha extraído de dicho fotograma. Y aquí podemos ver la imagen generada por Qwen Image Edit.
No es necesario que el resultado sea perfecto, simplemente nos basta con un resultado aproximado. Para este ejemplo hemos utilizado el prompt por defecto, en el que se indica que reemplace el personaje por el personaje de la imagen 1. También se indica en este prompt por defecto que cambie también la ropa y el decorado de la imagen de referencia. Pero este es un modelo de edición. En realidad podemos introducir cambios directamente desde el prompt. Por ejemplo, podemos cambiar el fondo por un muro cubierto de flores. Este modelo clip o text encoder también entiende otros idiomas. En este caso lo voy a escribir en español. Y aquí podéis ver el resultado. De esta manera podemos crear el personaje de sustitución con todas las características que nos interesen. Podemos repetir este workflow tantas veces como queramos hasta obtener el resultado deseado. Para usar la segunda parte del workflow, primero desactivaremos la parte de Qwen Image Edit. Lo haremos desde este interruptor y activaremos entonces la segunda parte del workflow. Continuaremos seleccionando los modelos de LTX2 que debemos haber descargado previamente. Usaremos ahora como imagen de referencia la imagen que acabamos de generar. Vamos a utilizar, por ejemplo, la de las flores. El vídeo que hemos seleccionado previamente sigue siendo el vídeo guía. Si estáis usando un vídeo muy largo, esto os puede llevar a un error de falta de memoria. Podemos ajustar el número de fotogramas que vamos a utilizar modificando este parámetro. Ahora estamos utilizando los 150 primeros fotogramas de este vídeo. Podéis ajustar vosotros la cantidad deseada. Usando el prompt podemos añadir nuevas indicaciones. Podemos cambiar la cantidad de fotogramas por segundo modificando el valor del nodo FPS. En este nodo podremos cambiar el valor de la semilla. También podemos ajustar el método de muestreo y el número de pasos. Cuantos más pasos, más lento se generará el vídeo, pero probablemente la calidad sea mayor. Una vez que hayamos ajustado todos los parámetros, podemos ejecutar esta parte del workflow. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Y este es el magnífico resultado. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, puedes hacerlo desde el enlace que puedes ver en pantalla. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye. No doy con la tecla, mis prompts siempre me salen mal, mis loras apestan, no me funciona.